Un agrado en saludarles, es jueves y es día en que con Visión Nocturna estamos comenzando el análisis político de los temas que a usted le interesa. Bienvenidos a Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Estamos con señal abierta para Temuco, Padre Las Casas, televisión digital y en vivo, 38.1, 38.2, son las 22 horas con 7 minutos. También usted nos puede seguir en canal 48 de Telefónica del Sur, como es habitual. Y no olvide que estamos online, www.ufromedios.cl y en nuestras redes sociales, siempre como Ufromedios. Y en Facebook Live saludamos ya a los amigos que nos están siguiendo. Esta noche vamos a tener un debate interesante de temas que han sido parte del trabajo diario que se hace en el Congreso, pero que indudablemente nos involucran a todos. No olvide que a través del WhatsApp más 569-7141-5007, usted puede participar. La pregunta esta noche, ley corta antiterrorista, ¿es necesaria para Chile? Es la pregunta que usted también puede responder para participar del tema que hoy nos convoca. Son dos, la ley, la aprobación de esta ley corta antiterrorista y también qué pasa con el comercio exterior desde la Araucanía. Para estar precisamente y centrarnos en la temática de esta noche, la periodista Giselle Soto ha preparado el siguiente reportaje. Veamos. Debió generarse un ataque en la región metropolitana para que el gobierno acelerara el impulso para someter a discusión la ley corta antiterrorista, que ayer y luego de intenso debate el Senado aprobó por 31 votos a favor, 6 en contra, entre ellos 2 de la Araucanía y 5 abstenciones. La propuesta del Ejecutivo apunta a modificar el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, agregando el delito de terrorismo a la lista de delitos contemplados que permitan la utilización de técnicas especiales de investigación. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es importante lograr este cambio en la legislación que investiga el delito terrorista? ¿Por qué, pese al llamado que hacen víctimas de la violencia rural en la Araucanía, 2 senadores de la región rechazan la idea del gobierno de estudiar el cambio de ley antiterrorista? Son preguntas que hoy esperamos encontrar respuesta. Del mismo modo, en esta oportunidad vamos a abordar el comercio internacional de la Araucanía que tiene Argentina como uno de sus principales mercados, más aún cuando la autoridad nacional considera como escenario propicio para que el complejo fronterizo Pinochado y otros pasos regionales tomen aún más relevancia en la macrozona sur ante el cierre temporal del Paso Cardenal Antonio Zamoré, ubicado en la región de los Lagos. El año pasado, la Araucanía exportó un total de $665 millones a través de 167 empresas, generando cerca de 71.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa este año? Ambos temas los abordamos a continuación en Visión Nocturna de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y como es habitual, tenemos que agradecer la presencia del panel que nos acompaña. Comienzo saludando a la dama, la diputada Andrea Parra, que está con nosotros. Diputada, gracias por estar una vez más acá en Ufrovisión. No, gracias a usted, Miguel Ángel, por acordarse, ¿no es cierto?, de que en Araucanía Norte también habemos parlamentarios. Interesante eso, ¿eh? El mensaje, claro, somos una región. El senador José García Rominot, panelista estable de Visión Nocturna. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Hugo. Bien. Bueno, ya está saludado, bienvenido. Tenemos que saludar a nuestro invitado, Hugo Alcamán, el presidente de la Corporación Mapuche ENAMA, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Hugo, también, ¿eh? Mari Miguel Ángel, Mari Andrea, Mari José y Mari a toda mi gente mapuche que está escuchando ahora. Mi primera opinión, mi mirada va a ser siempre desde la mirada mapuche. Nos parece interesante, hay que recordar que los domingos a las 14 y a las 20 horas en UFRO Radio vamos a estar con la transmisión y retransmisión de este programa que usted lo sigue a través de Ufrovisión. Senador, la pregunta es interesante, hubo debate. Al escucharlo, al ver este debate en la tarde de ayer en el Congreso, uno tiende a mirar hacia atrás. Aún cuesta sacar algunas miradas, algunas percepciones de Chile cuando hablamos de ley y particularmente ley antiterrorista. A ver, en primer lugar yo quiero destacar la altísima votación que logró la iniciativa. 32 votos a favor, 6 en contra, 5 abstenciones.
Y si bien es cierto, hubo mucho debate, en algún minuto posiciones muy encontradas, finalmente este proyecto que, como bien se ha dicho, busca permitir que determinadas formas de investigación, entre ellos los agentes encubiertos, que con autorización del juez se puedan tener escuchas telefónicas, entre otras técnicas de investigación, se puedan también incorporar a los delitos terroristas. Es bastante extraño en realidad que ese tipo de técnicas de investigación se puedan aplicar para otro tipo de delitos y no se pueda aplicar para algo tan grave como son los delitos terroristas. Entonces yo me quedo con el hecho positivo de que se aprobó la idea de legislar. Además, el Ejecutivo, el Gobierno, a través del Ministro del Interior, asumió un compromiso de que no solo se va a discutir la parte de esta que llamada ley corta, porque solo busca incorporar estas técnicas de investigación, sino que también se va a ir a algo muy de fondo, que es la definición de terrorismo. Entendiendo, perdón, que hay ley corta, tenemos que entender que hay algo más extenso que debatir posteriormente. Sí, la verdad que el presidente Piñera en su primer gobierno presentó un proyecto de ley bastante amplio sobre terrorismo, sobre antiterrorismo. Entre ellas la definición. Nunca hubo acuerdo, porque yo creo que nosotros nos falta a veces asumir que estamos en plena democracia y que la democracia hay que defenderla con las normas de la democracia, que son las leyes. Y a veces nos quedamos enfrascados en situaciones del pasado que nada tienen que ver ni con el presente ni con el futuro. Lamentablemente en nuestro país hay actos terroristas. Eso es doloroso, pero no tenemos solo que lamentarnos, tenemos que ver, bueno, cómo investigamos, cómo asumimos, cómo terminamos con la impunidad. A esta misma hora, cuando se está desarrollando este programa, los medios de comunicación están entregando lo que probablemente va a ser una buena noticia. Y es que quienes atentaron contra el expresidente de Codelco, el señor Landarrech, hace ya aproximadamente 2 años atrás, poquito más de 2 años atrás, los que atentaron contra el presidente del metro, el señor de Grange, los que pusieron una bomba en un paradero del Transantiago, sí. Bueno, habrían sido detenidos o estarían siendo detenidos a esta misma hora. Los 3 casos están siendo investigados por delito terrorista. Entonces yo lo que quiero decir es que aquí tiene que haber una decisión de la inmensa mayoría del país, y es que el terrorismo no se permite, y que el terrorismo cuando ocurre hay que investigarlo, hay que encontrar a sus responsables, ponerlo a disposición de los tribunales de tal manera que reciban las sanciones que nuestra legislación contempla. Y creo que en la medida de que no hay impunidad, en la medida que esos delitos se encuentran a los responsables, es la mejor forma de terminar con que estos hechos sigan ocurriendo, porque le causan un daño tremendo a la convivencia nacional. Diputada, ¿por qué cuesta en estos temas encontrar los consensos? Evidentemente la votación fue alta, pero también la discusión fue bastante dividida. Los argumentos que se presentaban por uno u otro lado llevaban a pensar de que en el país, habiendo una situación tan delicada como es el hecho del delito terrorista, no se tengan las armas por un lado, y otros piensan de que este tipo de innovaciones a la ley van a permitir de que las policías puedan actuar sin casi control. ¿Ese es el punto? A ver, yo creo que lo primero que hay que recordar es que la ley antiterrorista que tenemos vigente es una ley que fue generada en dictadura. Está vigente desde el año 84 y que evidentemente en aquellos tiempos cuando se generó fue con la mirada, ¿no es cierto?, de combatir lo que denominábamos el enemigo interno, sobre todo aquellos grupos subversivos que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la izquierda, con el comunismo, como se ha dicho en aquel entonces. Ese era el objetivo finalmente, esa ley antiterrorista. Esa ley fue sufriendo varias modificaciones a través de los años, pero en su cuerpo sustancial se mantiene más o menos igual. Yo quiero diferir del senador García Ruminó en términos de que lo que ocurrió en la votación fue sin duda un triunfo comunicacional del gobierno, pero fue un triunfo comunicacional, porque
ley antiterrorista en la densidad, en lo profundo, no tiene ningún cambio. Lo único que hay es agregar técnicas especiales de investigación que están hoy día y que son parte de la ley para combatir, ¿no es cierto?, el narcotráfico, que por lo demás han demostrado ser bastante ineficaces, porque si revisamos algunas cifras, la verdad es que a los grandes narcotraficantes no los tenemos en la cárcel hoy día. ¿Por dónde habría empezado usted una ley corta, diputada? No, yo creo que hay que discutir, yo habría partido al revés. Yo creo que hoy día es difícil, ¿no es cierto?, darle más atribuciones a las policías, a unas policías que han sido protagonistas de casos como la Operación Huracán, donde no tenían todas las atribuciones que tenían y se inventaron pruebas para culpar a personas que nada tenían que ver con aquel tema. Entonces me parece inapropiado eso. Sí me parece muy apropiado que nosotros discutamos una ley antiterrorista, pero que la discutamos en serio, que hablemos, ¿no es cierto?, de las falencias que existen, que hablemos, ¿no es cierto?, de la definición, del fondo, y después veamos qué instrumentos le agregamos, digamos, a la ley, porque es un tema menor. O sea, aquí estamos generando una serie de expectativas a la ciudadanía, diciéndole, ¿no es cierto?, con que agregar que algunos instrumentos como que se puedan tomar fotos y videos, otros medios, que puedan existir entregas vigiladas, va a mejorar la situación. Eso no es así. Esta ley hasta la hora ha demostrado que es una ley que está obsoleta, que ha sido ineficaz. Yo solo quiero darle un dato para que usted lo tenga presente. Bien. Entre el 2001 y el 2016 hubo 127 personas detenidas, ¿no es cierto?, imputados por terrorismo, en 21 procesos penales. De estos 127 imputados, solo 9 resultaron condenados. Y hay que restar 8, porque 8 condenas fueron dejadas sin efecto por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La única persona que fue condenada en ese periodo fue el famoso informante de la Dipolcar, de Carabineros, ¿no es cierto?, el señor Castro Antipán. Entonces, es una ley que requiere reformas más profundas que estas reformas cosméticas que hemos hecho hasta la hora. ¿Es una ley enferma, como se dijo? No, yo creo que el país necesita una ley antiterrorista. Pero hagamos la discusión de fondo, porque lo que yo no quiero, y soy muy transparente en esto, es que finalmente, ¿no es cierto?, esta ley antiterrorista termine siendo lo que ha sido hasta la hora. Una ley que ha sido instrumentalizada para castigar al mundo mapuche y no para enfrentar desde la mirada política, ¿no es cierto?, el conflicto que tenemos en la Araucanía. Hugo, comparte la opinión. ¿Es precisamente para, de alguna manera, perjudicar, perseguir al mundo mapuche? Miguel Ángel, yo antes quisiera dejar muy aclarado de que yo no soy político y no respondo a votos, no respondo a nada. Yo soy un presidente de una organización de la sociedad civil y por tanto mis opiniones son las opiniones personales y que incluso pueden no estar de acuerdo mi propia institución, porque mi institución no está en el plano político, ¿no? Me queda claro. ¿Cierto? Así que vamos con la respuesta, gústele a quien le guste. En lo personal pienso, y además que no soy abogado, ¿no? Entonces también soy súper delicado con opinar en temas, y te lo dije delante, sí, claro, en temas sí, que no son los míos. Así que puedo hablar quizás qué barbaridad, pero bueno, me voy a tener a mi edad que ya debo tener opinión ya, ¿no? Pero absolutamente. Pues. Bueno, Chile es un país muy diverso y enfocar la ley antiterrorista a la realidad de la Araucanía me parece que hay que tener cuidado. Efectivamente, nosotros acá en la Araucanía, y no solamente en la Araucanía, desde el Biobío hacia el sur, nosotros los mapuches tenemos mucha desconfianza. Nosotros hemos sufrido permanentemente desde que el Estado de Chile cruzó, ¿no es cierto?, Malleco en el año 1861, hemos sufrido un Estado avasallador, un Estado que no nos cumple, un Estado que nos miente derechamente. Es una situación realmente malísima. Por lo tanto, todo para nosotros es de desconfianza. Efectivamente, como dice la diputada, Carabineros, que es una institución muy necesaria,
ha tenido faltas gravísimas. No solamente está la operación Huracán, está la operación Ande, está el asesinato Catrillanca, están los otros, el joven Brandon que fue baleado por la espalda en el suelo. Es decir, hay comportamientos malísimos. Y si me voy para atrás, nosotros los mapuches recordamos al famoso capitán Trizano. Es decir, la policía, la verdad es que nos han portado bien con nosotros. Han sido muy represivas, han sido de un comportamiento que hay que revisar. El Carabinero de Chile tiene que hacer una revisión al respecto. Con respecto a la ley antiterrorista, la verdad es que también pienso, y ahí coincido con los dos parlamentarios, de que se necesita una ley antiterrorista, porque así como la droga hoy día está en el mundo, el terrorismo está. Entonces, no aceptarlo es sencillamente no aceptar una realidad mundial. Así como llegó la droga, llegó el terrorismo, y lo tenemos, y hay que combatirlo. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Si no hay ley antiterrorismo, si no hay leyes claras, por supuesto que los maleantes van a querer aprovecharse. Y maleantes hay en todos los pueblos del mundo. El pueblo que sea, tenemos gente buena, gente mala, gente honrada, gente, etcétera. Entonces, tampoco podemos permitir que los que son de malos sentimientos, los que actúan mal, no tengan un castigo, tengan impunidad. Es un tema difícil, la verdad, las cosas. Yo solamente, y también se dijo acá, lo dijo el senador, estamos en democracia. Yo solamente quiero decir lo siguiente. Tuvimos nosotros tiempo atrás un foro en la UFRO justamente donde nos tocó participar junto con la CAM. Estaba la CAM con su representante Héctor Yeitul y estaba la Corporación ENAMA con nuestro representante Richard Caifal. Y ahí hubo una elección muy grande. Las dos instituciones estamos de acuerdo en que el Estado no nos ha cumplido, el Estado nos ha mentido, estamos de acuerdo en que no le creemos al Estado. Pero la diferencia estaba en que la CAM planteó en ese momento en que ellos a raíz de eso se iban por fuera y actuaban por fuera. Nosotros al revés, nosotros decimos no le creemos al Estado, pero creemos en la democracia y nos vamos por dentro. Entonces lo que aspiramos es que efectivamente los parlamentarios sigan discutiendo, sigan buscando la mejor solución, sin prejuicio, hagan leyes buenas, de tal manera que los que están por fuera, los que estamos por dentro, podamos definitivamente encontrar el camino de dignidad que nosotros los mapuches pedimos, porque eso es todo lo que pedimos, dignidad. Por lo tanto, la ley indígena sí es necesaria, perdón, la ley antiterrorista es necesaria, pero hay que tener los resguardos, porque hablar de ley de terrorismo y vincularlo al pueblo mapuche, eso definitivamente es perverso. Es decir, no se debe hablar de ley antiterrorismo y pueblo mapuche, porque a partir de ahí le aseguro que todos nos oponemos. Voy a ir con el senador García para precisamente preguntarle si esta ley está apuntada hacia el pueblo mapuche. Pero antes quiero escuchar, y para aportar a este diálogo y a esta conversación, la opinión del senador Francisco Buenchumilla en el argumento que entregó en el Congreso para oponerse a esta ley corta. Él dijo, la ley antiterrorista está enferma. Pasemos a revisar los argumentos que entregó el senador Francisco Buenchumilla para respaldar su negativa a esta idea de legislar. Es que mal podemos legislar con una ley corta para el Código Procesal Penal para ser aplicada una ley que está cuestionada, que carece de legitimidad. Yo no puedo aplicarle una nueva ley a una ley enferma, jurídicamente, políticamente, socialmente, académicamente. La ley antiterrorista no funciona. La ley antiterrorista ha sido usada por el Estado chileno en los últimos 20 o 30 años, en que debería avergonzarnos como Estado de lo que hemos hecho. Y entonces yo digo, ¿cómo nosotros vamos, mediante una ley corta de una frase, decirle a esa ley mala, a esa ley enferma, yo voy a autorizar como Estado que le pongamos agentes encubiertos, que le pongamos informantes, que le pongamos agentes reveladores, que le pongamos técnicas intrusivas? Si a mí se me dijera que estamos en presencia de una ley democrática, que respeta los estándares y los derechos humanos,
Entonces yo digo, muy bien, busquemos los mecanismos para perfeccionarla. Pero me parece a mí inaceptable que una ley que está cuestionada nacional e internacionalmente, que está cuestionada por los académicos de las facultades de Derecho, profesores de Derecho Penal, que está cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sentencias que han condenado al Estado chileno. Entonces nosotros ahora le estamos diciendo al gobierno, le aprobamos su ley corta para que usted le meta a gente encubierto, informante, etcétera, en esta ley enferma. Ese es el problema. Senador García, dos preguntas. La primera, ¿esta ley está enferma, como dice el senador Buenchumilla? Y la segunda, efectivamente, ¿esta ley corta está apuntada a ajustarse a las acciones donde haya presencia de personas mapuches, indígenas, tras hechos de violencia? A ver, varias cosas. Lo primero, decir de que la ley antiterrorista es una ley de la República, que efectivamente surge el año 84, pero que ha tenido 6, 7, 8 modificaciones en estos últimos casi 30 años. Yo recuerdo que la primera modificación, quien la hace es el presidente Elwin, y a partir de ese momento, ¿qué se dijo? De que esta era una ley que cumplía con todos los estándares internacionales, que respetaba irrestrictamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por lo tanto es una ley vigente y es una ley que tenemos que cumplir y que tenemos que respetar. Y que si es necesario usar, hay que usarla. Por lo demás, en estos 30 años, 24 años hemos tenido gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría. Y han sido sus presidentes, sus ministros del Interior, sus intendentes, quienes han pedido la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces resulta muy curioso estos discursos de que hoy día decimos, mire, esta ley está enferma, después que la aplicaron durante 24 años. Esta ley no respeta las garantías constitucionales, esta ley no respeta los derechos humanos, después que la aplicaron durante 24 años. Entonces yo creo que ese tipo de discursos son los que finalmente producen que la ciudadanía tenga una tremenda desconfianza en una materia tan sensible, tan importante para la convivencia nacional, como es tener normas claras que nos permitan terminar con la impunidad respecto de los hechos terroristas. En segundo lugar, de que esta ley corta tiene por objetivo perseguir al pueblo mapuche. Nosotros conocemos a nuestro pueblo mapuche aquí en la Araucanía. Sabemos que la inmensa mayoría es gente buena, de trabajo, de esfuerzo. Nadie está pensando en una ley de esta naturaleza para perseguir a nadie en particular. ¿Para perseguir a quiénes? A quienes fruto de una investigación seria, de una investigación responsable, de una investigación que tiene que respetar todos los estándares y que tiene que respetar los derechos humanos y tiene que respetar el debido proceso. Quienes fruto de esas investigaciones resulten responsables y se les pueda probar además su responsabilidad ante tribunales, a ellos se les va a aplicar la ley. ¿Quiénes son ellos? Quienes resulten, después de las investigaciones, quienes resulten ser los autores intelectuales, autores materiales, financistas, etc. A eso apunta esta legislación. Pero además quiero decir tres argumentos que a mí me parece súper importantes. ¿Saben quiénes han pedido esta ley? Estas normas, estas medidas intrusivas de investigación, las pidió el ex fiscal nacional, don Sabas Chaguán. Yeah. Las pidió el actual fiscal nacional, don Jorge Abbott. Las pidió la Cámara de Diputados. El 8 de septiembre del año 2016, la Cámara de Diputados votó las conclusiones de la Comisión Investigadora de los Hechos de Violencia en la Araucanía. Y entre los acuerdos piden que se incorpore a la ley antiterrorista estas medidas especiales de investigación, estas técnicas especiales de investigación. Esa declaración del 8 de septiembre del año 2016 de la Cámara de Diputados fue votada por 8 diputados de nuestra región. En ese momento la representación de diputados era de 10.
¿Se acuerdan que teníamos 5 distritos, 2 por cada distrito, 10? Votaron 8. Los 8 que votaron a favor, entre ellos el actual diputado don René Zafirio, votó a favor don Fuad Chaín, actual presidente de la Democracia Cristiana, votó a favor don Joaquín Tuma, diputado por nuestra zona en ese momento, y votó a favor el actual diputado don Mario Venegas. Todos ellos pidiendo que estas medidas especiales de investigación se incorporaran a la legislación antiterrorista. O sea, hay un grado y técnico además, y con esto termino, hay a lo menos 5 o 6 tratados internacionales que Chile ha firmado, que nos hemos comprometido a respetar y que nos obligan a tener instrumentos eficaces para terminar con la impunidad frente a los hechos terroristas, que nos obligan a tener legislación eficaz para combatir el terrorismo, porque el terrorismo es una lacra en el mundo entero. Y todos sabemos que muchas veces los grupos van de un país a otro, se apoyan de un país a otro, etc. Entonces todos los países están teniendo normas estándares, normas que son comunes en todos los países. Y a eso Chile también se ha obligado. Yo quiero decir de que además el presidente Piñera mandó, diputada, mandó un proyecto completo. Mandó el año pasado, y el proyecto que llegó al Senado es un proyecto completo que define lo que es terrorismo. Fueron los propios senadores los que dijeron, mire, aquí esto nos va a costar mucho ponernos de acuerdo, partamos por las normas intrusivas, partamos por las normas de investigación. Por eso se decidió separar el proyecto y hacer esto en una ley corta. Y bueno, yo creo que por eso también el resultado de ayer, pues si 32 votos a favor transversalmente para aprobar la idea de legislar, yo creo que hablan por sí solos. Y esperar que en lo que resta del año seamos capaces de ponernos de acuerdo y de tener una legislación eficaz, que es lo que el país necesita. Ley corta antiterrorista es necesaria en Chile. Usted puede comentar al WhatsApp más 569-7141-5007. Diputada, usted fue gobernadora. ¿Algún momento invocó la ley antiterrorista en su...? No, en el tiempo que yo fui gobernadora estuvo centralizado todo el tema en la Intendencia. Los gobernadores no tuvimos absolutamente ningún, digamos, poder de decisión respecto de qué es lo que invocábamos o no. Pero yo no quiero eludir ese tema. Quiero ser súper clara respecto, ¿no es cierto?, de que efectivamente, ¿no es cierto?, la concertación y la nueva mayoría y todo lo que hemos sido parte, ¿no es cierto?, de ese conglomerado, tenemos tejado de vidrio, pues. Si es así, yo no lo niego, lo he dicho públicamente, creo que nosotros en nuestro gobierno se cometieron muchísimos errores. Nosotros seguimos en la política frente al conflicto mapuche de abordarlo también con temas de seguridad, ¿ya? Pero es lo que hicimos en el pasado, ¿no es cierto? Lo que hacen las personas cuando evolucionan, tienen que aprender de lo que hicieron mal. Y yo hoy día soy legisladora, llevo un año, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo que tener la capacidad para analizar lo que ha pasado atrás y los últimos hechos que han ocurrido. ¿Cambia la mirada? Pero yo no sé si cambia, yo no tenía el rol de legisladora antes, pero yo sí creo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. No me parece correcto tampoco caricaturizar al punto, ¿no es cierto?, que quienes somos de izquierda queremos, ¿no es cierto?, que la delincuencia o los terroristas arrecien. Yo quiero trabajar en una ley antiterrorista, pero una ley antiterrorista que dé garantía. O sea, yo no quiero que se repita otra operación Huracán, donde la inteligencia en este país no funciona. ¿Por qué le tratamos de vender a la gente? Que porque vamos a colocar medidas intrusivas, ¿no es cierto?, que me parecen fantásticas si las hacemos en el marco de una ley sólida, pero yo creo que partimos al revés, debíamos haberlo hecho de otra forma. ¿Ah? Le tratamos de vender a la gente que porque le ponemos, ¿no es cierto?, medidas intrusivas, vamos a tener resultados. Si hasta la hora no tenemos prácticamente detenidos. Yo quiero recordar, ¿no es cierto?, que una de las personas que fue detenida por la ley antiterrorista fue Aniceto Norín. El lonco que usted sabe, sí, senador, hoy día se abraza con el presidente Piñera, que hablamos de diálogo. Entonces, ojo, no confundamos las cosas. Yo conozco a Aniceto, merece todo mi respeto, y creo que él ni antes ni ahora puede ser calificado de terrorista. Él es un hombre que apasionadamente defendió, ¿no es cierto?, las ideas, ¿no es cierto?, del mundo mapuche, y por eso yo creo que sí requiere de una discusión, pero de una discusión de un nivel más alto. Yo
me temo, ¿no es cierto?, que darle atribuciones a unas policías que están profundamente cuestionadas de medidas intrusivas nos puede hacer pasar otra vez la operación Huracán. ¿Qué aprendimos entonces del pasado? Por eso me parece, ¿no es cierto?, que esto de estar siempre, ¿no es cierto?, en los temas comunicacionales, de ofrecerle a la gente cosas que no se van a cumplir, la verdad es que me parece que es un error. Hagamos las cosas de manera responsable. Yo estoy súper disponible a trabajar en una ley antiterrorista, pero lo que no me parece es que hoy día esta ley, por ejemplo, permita largos periodos de privación de libertad y finalmente, ¿no es cierto?, esas personas que han estado privadas de libertad, que suelen ser mapuches, terminan todos, ¿no es cierto?, sencillamente sin condena, libre, porque el proceso demuestra, ¿no es cierto?, que no tuvieron responsabilidad en aquello. Entonces, ojo, una cosa es lo comunicacional y otra cosa es lo real. Hay otro voto disidente, precisamente del presidente del Senado, representante de la Araucanía en la Cámara Alta. El senador Jaime Quintana explica por qué le dijo no a esta propuesta del gobierno. Veamos. No corresponde seguir parchando una ley que tuvo como objetivo principal darle más herramientas al Estado para exterminar al enemigo político interno, como se entendía en esa época un grupo de compatriotas. De ese nivel estamos hablando. También cabe preguntarse si es procedente seguir entregando atribuciones al Ministerio Público y a las policías sabiendo que los resultados no han sido precisamente los esperados. El panorama actual, tanto en la Fiscalía como en las fuerzas policiales, no es el mejor. Y en el último tiempo hemos podido observar la ocurrencia de escandalosas situaciones, como la disputa entre dos persecutores en Rancagua, bien conocidas por la opinión pública, por lo demás. También tenemos que recordar hechos gravísimos ocurridos justamente en la región de la Araucanía, como la operación Huracán, y otras situaciones acaecidas con anterioridad, como las investigaciones de los casos Cachileo, Mendoza-Collillo, entre otros. Es absolutamente evidente que este proyecto no aborda el problema de fondo. Estamos frente a una reforma menor de un artículo que tiene todas las dificultades que ya he expresado y que busca responder a una necesidad comunicacional del Ejecutivo, más que hacerse cargo de avanzar hacia una verdadera política de seguridad contra el terrorismo, en lo cual estamos seguramente todos de acuerdo. Mirando y escuchando los argumentos que entregan los parlamentarios que estuvieron en desacuerdo con iniciar el estudio de esta ley corta antiterrorista, da la sensación de que se miraba solo a la Araucanía, y entiendo que esto es para todo el país, senador García. Por supuesto, son leyes que tienen por destino regir para todo el país. Y yo repito, lo que está ocurriendo ahora, de que cuando veníamos en camino hacia el programa se estaba señalando por los medios de comunicación de que se había logrado detener a personas que aparecen vinculadas a lo que fue el atentado a Óscar Landarrech, como presidente de Codelco en su momento, Luis de Grange, presidente del Metro, la bomba instalada y que significó un número importante de personas heridas en una estación del Transantiago, y todas ellas están siendo investigadas a través de las normas y de las normas que establecen. Sí, son todas normas. En los tres casos se invocó ley antiterrorista. En los tres casos se invocó ley antiterrorista y se está investigando como delitos terroristas. Entonces, eso demuestra de que la legislación es necesaria y demuestra también de que hay que poner término a la impunidad. Y qué bueno que, hasta ahora uno no puede decir más que lo que escuchó en las noticias, ¿no? Porque ya veremos cuáles son las pruebas y veremos cómo el Ministerio Público lleva adelante el hecho de que se comiencen los juicios, de aportar las pruebas, etcétera. Pero sin lugar a duda, estas leyes no están hechas para la Araucanía. Estas son leyes para regir en todo el país y, como dije hace algunos momentos atrás, son leyes además que tienen que responder a estándares internacionales, porque es el mundo civilizado, porque es el mundo democrático el que busca a través de la ley protegerse de los actos terroristas. Diputado, usted... Yo solo quisiera decir dos cosas. Primero, efectivamente tiene que responder a estándares internacionales y precisamente han sido, ¿no es cierto?, los organismos internacionales los que han señalado que esta ley antiterrorista no cumple, ¿no es cierto?, con los estándares internacionales. Entonces tenemos que escuchar al mundo internacional sin duda y tenemos que escucharlo en serio. Ahora,
las personas que están detenidas, ahora que usted señala, senador, no están detenidas por la ley antiterrorista y menos por esta medida intrusiva. Recién estamos en el primer trámite de las medidas. Pero por supuesto, yo solamente estoy señalando de que las investigaciones y que en seguramente su momento van a ser castigados por esa ley. Pero se invocó la ley antiterrorista. Pero sin duda. En los tres casos. Me parece fantástico porque así tiene que ser. Sí, yo no estoy en contra de esto, pero hagamos un debate como corresponde, porque la verdad es que ¿por qué yo digo que la Araucanía? Porque es cuestión de mirar las estadísticas, y gran parte de las personas que en definitiva se han tomado detenidas o donde se ha invocado la ley antiterrorista es el mundo mapuche. No es que yo quiera pensar, por supuesto que yo pienso que la ley antiterrorista es para todo el país, pero ¿en qué se ha usado? Si es cuestión de mirar los números. Entonces, legislemos, hagamos una ley antiterrorista que cumpla los estándares internacionales, preocupémonos además de los problemas de fondo, porque ¿sabe? Lo que la gente quiere, ¿no es cierto?, es que los delincuentes estén tras las rejas. Y para que los delincuentes estén tras las rejas, necesitamos policías que no estén corruptas, necesitamos leyes que no den espacio a la corrupción, y necesitamos además inteligencia policial. Y perdóneme, pero la inteligencia policial, particularmente aquí en la Araucanía, ¿no es cierto?, estuvo dirigida por el brillante profesor Smith, pues. Entonces, ahí tuvimos el ejemplo claro y preciso de cómo cuando no tenemos leyes que tengan marcos estrictamente regulados, nosotros se pueden vulnerar. Usted sabe, y toda la ciudadanía puede saber, el listado de números telefónicos de personas que no tenían absolutamente nada que ver con temas, ¿no es cierto?, con los temas que se investigaban, que estaban siendo, ¿no es cierto?, interceptados. Periodistas, dirigentes sociales, dirigentes políticos. Entonces, ¿no es acaso necesario que hagamos leyes que estén el estándar internacional y que marquen bien, ¿no es cierto?, las atribuciones de las policías? ¿No será que tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de tener una agencia de inteligencia que responda a las necesidades que tenemos hoy día? Si la ANI hoy día no sirve para nada. Bueno, en eso estamos. Estamos con una ley modificando la Agencia Nacional de Inteligencia, estamos con una ley que está estableciendo nuevas modalidades para que haya una coordinación de las acciones de inteligencia. Pero eso fue lo que recibimos, Andrea. Recibimos una situación en Carabineros de Chile de la que el presidente Piñera se ha hecho cargo. ¿Y a cuántos generales tuvo que pedirles que se retiraran de su carrera, que dejaran su carrera, para poder poner orden en Carabineros? Entonces, por favor, no nos pongamos una venda en los ojos. Sí, enfrentamos dificultades, pero cuidado con las cosas que decimos, porque cuando decimos que la ley antiterrorista no sirve, cuando decimos de que no le podemos dar más facultades a Carabineros porque están corruptos, cuando empezamos a descalificar a todas las instituciones del país. Yo no digo que no haya problema, pero si descalificamos todo, entonces al final esta es la ley de la selva, po. No, pero es que no hay que caricaturizar, senador. Yo le vuelvo a repetir, lo que yo creo es que uno, ¿no es cierto?, cuando tiene un conductor que maneja mal un auto, uno no saca nada con comprarle un auto nuevo. Uno lo que tiene que hacer es enseñarle a manejar bien. Y lo que yo digo, y es el desafío, es que hagamos una ley antiterrorista, pero que permita dar estándares de transparencia. Fue lo que planteó el presidente Piñera, si el proyecto que él mandó era completo. Bueno, pero fue la comisión ahí usted tiene que asumir la responsabilidad, porque, claro, usted me señala a mí, fue la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Los senadores no se han logrado poner de acuerdo, porque empiezan, ¿no es cierto?, con estos tira y encoge, y empiezan, ¿no es cierto?, a no entender el peso que tiene esto. Yo lo que quisiera, y yo solo he mirado datos, y mi preocupación personal tiene que ver con que yo creo que una ley antiterrorista tiene que ser efectivamente para todo el país, casos bomba, atentados, eso para mí es terrorismo. No puede ser utilizada para tener a personas por años privadas de libertad, que finalmente, ¿no es cierto?, terminan libres, y menos para estigmatizar al pueblo mapuche. Y de eso tenemos que preocuparnos. Bueno, jamás para estigmatizar al pueblo mapuche, completamente de acuerdo, pero para hacernos cargo de las muchas veces en que se quemaban camiones por docena aquí en la Araucanía, de las muchas veces en que se han quemado siembras, de las muchas veces en que se han quemado maquinaria forestal. Eso es terrorismo.
Y tenemos que aceptar que así es. Y tenemos que aceptar que necesitamos legislación que nos proteja de esos males. Porque por esa vía la Araucanía nunca va a avanzar. Bueno, ahí tenemos una diferencia. A propósito del tema del mundo mapuche, precisamente Aucán Wilcamán quiso entregar su opinión respecto de lo que ha sido este acuerdo que ha tomado el Senado de la República respecto de comenzar a legislar en materia de esta agenda corta antiterrorista. Escuchemos al dirigente mapuche. Me parece que la ley corta sobre terrorismo es una jugada de los intereses de los empresarios y que los parlamentarios juegan esa ficha y prácticamente lo único que está retratando de tomar posiciones represivas por un lado y por otro lado tomar medidas que no resuelven el terrorismo con lo que ya ha habido ni aunque se siga mejorando esa ley. Yo solamente quiero recordar que en agosto del 2013, en el primer mandato del presidente Sebastián Piñera, invitó al relator especial sobre terrorismo y sistema democrático aquí en Chile y estuvo un mes en la Araucanía hablando con todas las partes interesadas y concluyó que no había terrorismo y le recomendó 32 medidas al presidente Sebastián Piñera en ese momento. Por lo tanto, hoy día hay un informe que tiene la comunidad internacional de lo que si hay o no hay terrorismo en la Araucanía. Por lo tanto, lo que se está haciendo es prácticamente tiene un sentido contrario a lo que hoy día se entiende y se acepta como terrorismo. En definitiva, los actos que se han producido, como el propio informe lo señala, no tienen características de terrorismo. Por lo tanto, se está haciendo una ley a la chilena para buscar manera de tener un sistema represivo más que verdaderamente un sistema que resuelva ciertas situaciones puntuales. Porque si comparamos en Estados Unidos, en la semana pasada hubieron 3 hechos de violencia y hubieron matanza. Ahí tendría que haber un montón de ley antiterrorista y sin embargo el Estado reaccionó, tomó otro tipo de medidas. En definitiva, para decir que aquí se está, en definitiva, generando una alarma innecesaria para justificar la tenencia de la tierra ilegítima que se ha adquirido en la Araucanía. Bueno, habíamos invitado a este panel a representantes de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural. Por diversas razones, hoy día no han estado presentes acá, se han entregado las excusas respectivas a la producción de este programa. Nos habría gustado haber también escuchado la opinión de ellos, porque durante la semana se entregaron algunas cifras y el trabajo que hace la Asociación de Víctimas considera un poco más allá del 25% de víctimas que son mapuches, que son también afectados por la violencia rural. Y en ese aspecto quiero, Hugo, preguntarle si ustedes coinciden que en la Araucanía hay terrorismo. Mira, yo quiero señalar lo siguiente. Yo vivo en mi comunidad, ¿no? Yo vivo en el campo y evito escuchar noticias porque al final uno se amarga la vida con esta cosa, ¿no? Yo escucho a los 2 parlamentarios presentes y les tengo mucho respeto a los 2. Los 2 han sido personas que han trabajado directamente con la gente desde hace muchos años. Y le encuentro, la verdad es que sus argumentos son muy válidos. Pero como ciudadano común y corriente y como un mapuche más, a mí lo que me interesa son los resultados. Y los resultados son malos. Los resultados nos muestran de que estamos viviendo mal. Y vemos a los políticos, vemos a los parlamentarios discutir y nuestra vida sigue mal, igual. Yo sí discrepo con el senador García, a quien tengo mucho respeto, en cuanto a que señala que nadie ha pedido una ley antiterrorista en esta región, y la verdad es que sí. Aquí hay un sector que conocemos perfectamente que pide esta ley antiterrorismo. Ahí tenemos, y me van a perdonar porque los conozco, les tengo afecto, pero la multigremial es insistente en los 10 años más que tiene de pedir ley antiterrorismo, pedir Fuerzas Armadas, etc. Sí, aquí sí hay un sector
Y pensemos una cosa, ¿no? En la región de la Araucanía hay 481 gremios, y la multigremial solo tiene 7 gremios. Entonces, pero son los gremios donde están las personas, donde está la élite económica regional. Entonces, a mí la verdad es que me hace daño, me hace mal tener que ver que hay un grupito que sí pide esta ley antiterrorista, que tal cual como se ha estado conversando y reconociendo, no ha arrojado ningún resultado positivo. Nosotros en nuestra institución hablamos de delitos. ¿Por qué ponerle esto de terrorismo? Hablemos de delitos. Si se quema un camión es un delito. Nosotros desde el mundo mapuche todavía no vemos que haya una acción de terror realmente. Lo que se hace es una acción de respuesta a violencia, a una violencia simbólica que es muy fuerte. La sociedad no se quiere dar cuenta. Acabamos de tener el caso del Seremi Meje, que da ejemplo de cómo está instalado en la mente una violencia simbólica. Este señor es una buena persona, es una persona bien intencionada, pero en su formación desde niño, ¿cierto?, tiene en su mente, en su mirada, un menosprecio que él no se da cuenta hacia nosotros los mapuches. Aquí hay un sector de la sociedad que nos desprecia, que nos mira mal. Eso se llama violencia simbólica. Mirar es menos. Hoy día eso se llama bullying, ¿no? Herir a las personas en su dignidad. Entonces, hablar de ley antiterrorista, nosotros lo hemos señalado muchas veces, es otra agresión para nosotros, es otra agresión de esta violencia simbólica que es enorme. Y la violencia física, le aseguro que es pequeñita con respecto a esta violencia de todos los días que nosotros estamos recibiendo. Si en Chile, a título de nada, los indios somos lo último. Lo peor que puede haber en Chile es ser indio. Es decir, uno podrá ser pobre, podrá ser miserable, podrá ser ladrón, pero ya ser indio ya es el remate, ¿no? ¿Y qué culpa tenemos nosotros de ser indígenas? ¿Qué culpa tenemos nosotros de haber nacido, en este caso, mapuche? ¿Qué culpa tenemos nosotros, ¿no es cierto?, de que nos traten de indios? Entonces, en resumen, con respecto a la ley antiterrorismo, yo creo que sí, el mundo hay un terrorismo, está la droga, el país se tiene que proteger contra aquello, pero mirar a la Araucanía con miradas de terrorismo, mirar a la Araucanía para justificar una ley antiterrorismo, nos parece otra agresión más. Hagan la ley. Discútanlo. Me parece muy sabio los argumentos que han presentado tanto el senador como la diputada. Me parece que está bien, pero queremos resultados y somos ciudadanos común y corriente, y lo único que queremos, no discusión, queremos resultados, y esos resultados no están. Esos resultados de una mejor calidad de vida no están. El resultado que hay es que sigue el ninguneo hacia nosotros, sigue el menosprecio hacia nosotros, sigue el maltrato hacia nosotros, sigue no queriendo reconocer que somos diferentes. Eso se mantiene. Entonces, y eso es más grave que el terrorismo que se plantea. Muy bien, a través del WhatsApp más 569-7141-5007 nos comienzan a entregar algunas opiniones. Apoyo al senador García. La ley antiterrorista que impulsa el gobierno es necesaria para el país y sobre todo para nuestra Araucanía. Aquellos violentistas que se dedican a sembrar el odio no pueden continuar estigmatizando negativamente al pueblo mapuche, ya que la gran mayoría quiere aportar al desarrollo y avanzar a través del diálogo, dice Cristian Vázquez. En resumen, senador, aquí estamos, a su juicio, ajustando una ley que es necesaria en el país, pero particularmente, como se ha concluido acá, ha sido en la Araucanía donde con más fuerza se ha aplicado. No tengo las estadísticas para decir que haya sido en la Araucanía, pero también reconozcamos que ha sido aquí en nuestra región donde hemos enfrentado los hechos más hechos de violencia.
que eufemísticamente le llamamos violencia rural, pero todos nosotros sabemos de qué se trata. Y yo no puedo esta noche, frente a este debate, recordar también lo que fue el asesinato del matrimonio Lusinger-Macay. Por Dios. Yo creo que si ha habido un hecho horroroso en nuestra Araucanía en estos últimos 30 años, ha sido precisamente esa muerte brutal de 2 personas, adultos mayores, que mueren en la forma en que fueron asesinados. Es una ley necesaria. Yo quiero discrepar con la dirección del programa porque así como se puso en pantalla las intervenciones del senador Huenchumilla y del senador Quintana, creo que habría sido justo que también hubiesen puesto las otras intervenciones de la senadora Carmen Gloria Aravena, del senador Felipe Cat y también la intervención mía con los argumentos de por qué votábamos a favor y por qué estimamos necesario votar esta ley corta que, como ya he dicho, permite estas técnicas especiales que por lo demás Carabineros y la Policía de Investigaciones hoy día la tiene. La tiene para investigar delitos de droga, delitos de narcotráfico. La tiene para investigar otro tipo de delitos y simplemente estamos diciendo, mire, lo que usted hace para investigar el narcotráfico, lo que usted hace para investigar determinados delitos de robo incluso, también lo va a hacer para los delitos que sean calificados como terroristas. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es simplemente entregar más herramientas para que se investiguen los hechos terroristas, los delitos terroristas. Perdón. ¿Por qué tenerle miedo a eso? Solamente señalar lo siguiente. Nosotros hemos condenado duramente todos los actos de violencia y, por supuesto, fuimos la primera y única organización que condenó el asesinato de la familia Lusinger-Macay. Pero aquello para nosotros es una delincuencia extrema, pero no terrorismo. Por eso que es tan importante que los parlamentarios de una vez por todas definan qué es lo que es terrorismo. Nosotros no pensamos que es terrorismo, nosotros pensamos que es una violencia extrema, pensamos que hay delincuentes, nosotros no estamos ajenos como un pueblo a tener gente buena, gente mala, gente delincuente, gente honrada. Claro que hay de todo dentro de nuestro pueblo, pero calificar cualquier hecho, ¿no es cierto?, como terrorismo no es posible. Como también no quiero dejar pasar la posibilidad de decir que a mí me parece abusivo ese famoso barómetro del conflicto de la multilinial. No ayuda. Ha ayudado a acrecentar las diferencias entre nosotros, ha ayudado a acrecentar esa violencia simbólica entre nosotros. Por lo tanto, yo solamente quiero dejar muy claro. Yo creo que hace falta una ley antiterrorista, creo que es un flagelo de la humanidad, así como la droga. Pido a los parlamentarios que se pongan de acuerdo y saquen esa ley, pero por favor también pido que no miremos a la Araucanía, que no miremos al pueblo mapuche, que no justifiquemos las acciones de algunos grupos del pueblo mapuche como terrorismo si previamente no se ha definido lo que es esto. Y luego de tanta, porque ya nosotros hasta nos reímos, para nosotros es chiste, que intendente tras intendente pide la ley antiterrorista y luego no pasa nada. Entonces es una falta de respeto, es una falta de seriedad tan grande. Yo creo que mucho mejor harían pedir castigo por la ley común, tendrían más sanciones seguramente en los tribunales que esta ley antiterrorista. Nos quedan 3 minutos, me dice la directora. Por favor, diputada, quiero agradecer la gran cantidad de comunicación que tenemos hasta ahora, pero no vamos a poder leer todos los WhatsApp, diputada. Solo quiero cerrar con un par de cosas. Yo estoy de acuerdo con Hugo de que aquí en la región a veces tenemos visiones muy radicalizadas. Yo quiero ser súper clara. Yo condeno profundamente la violencia. A mí no me parece que en esta región tengamos ni incendios de siembra, ni tengamos incendios de camiones, ni tengamos, ¿no es cierto?, discriminación, ni ninguno de esos tipos de delitos violentos. Me parece terrible lo que pasó con el matrimonio Lusinger-Macay y yo espero, ¿no es cierto?, como hemos esperado todos, que ojalá se termine de encontrar a todos los culpables y estén todos presos y paguen duras penas. Pero también quiero decir, ¿no es cierto?, que así como hay
radicalizados en el mundo mapuche, también hay agitadores en la ultraderecha. Y yo quiero recordarle precisamente razón del barómetro de la Araucanía. Ha sido un tema de conversación en la región, que hoy día, ¿no es cierto?, los delitos han aumentado en el gobierno del presidente Piñera. Sin embargo, no hay ningún camionero allá en La Moneda como nos tocó a nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sergio Pérez desapareció. José Villagrán no existe. Pero cuando estábamos nosotros en La Moneda, ahí teníamos, ¿no es cierto?, las filas de camioneros reclamando. Pero hoy día, que tenemos el barómetro disparado y que tenemos una cantidad importante de atentados, calladitos estamos. Usted dice que es un tema político, una maniobra política. Bueno, se nos acaba el tiempo. Eso no es así, porque ¿cuántos más días hace que estuvimos en ELA? Y ahí estaban los camiones, y ahí estaban las manifestaciones. Entonces, por favor, yo creo que las acciones que son gremiales y de gente que busca poner de relieve los hechos de violencia que les están afectando y que terminan afectando a toda la región y que terminan afectando al país, no deben ser materia de descalificación, son víctimas. No, yo estoy objetivando situaciones que fueron así. Una de las principales víctimas, Cecilia Jara Yancabil, a ella le quemaron aquí en Quepe su maquinaria para extraer senador, áridos. Conozco probablemente muchas más víctimas de las que conoce usted. Porque yo como gobernadora... No estoy tan seguro de eso. Ciertamente. No estoy tan segura de eso. No. Yo como gobernadora tuve que apoyar a muchas de esas víctimas. Víctimas en que el primer gobierno del presidente Piñera les prometió muchas cosas y que finalmente nosotros tuvimos que concretar. Aquí no caricaturicemos. Yo rechazo la violencia. Creo que la violencia no conduce a ninguna parte. Pero... por favor, no utilicemos las cosas políticamente. Eso es lo que a mí me parece. Legislemos en serio. A mí no me gustan los operadores políticos. Yo soy muy clara en decir, ¿no es cierto?, José Villagrán, candidato, ¿no es cierto?, a diputado por la UDI, tuvo grandes pantallas en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero hoy día está callado. Sergio Pérez, ¿dónde está, pues, senador? ¿Dónde está? Muy bien. Dedicado a trabajar, pues. Seguramente. Dedicado a trabajar, pues. Me parece bien. Va a ser un debate interesante lo que va a seguir para ver después. Les va a tocar a ustedes también ver y analizar este tema cuando llegue también la Cámara de Diputados. 11:03. No me queda más tiempo. La dirección del programa quisiera tener a todos, pero desgraciadamente los espacios en televisión son bastante acotados. Nos queda el tema del comercio exterior. Desgraciadamente no lo vamos a poder abordar en este programa, lo vamos a dejar para el próximo. Y a las personas que nos han enviado sus mensajes, agradecemos su sintonía. Sí quiero decirles que me llegó un informe de CIPER que está bastante interesante, que dice relación a propósito del trabajo que hace Carabineros de encubierto y donde hay unas investigaciones realizadas por este organismo periodístico. Así que no lo alcanzo a leer tampoco, gracias por quien me lo envió, pero el tiempo se nos acaba. El próximo jueves no vamos a tener visión nocturna, es feriado, hay que descansar para quienes tienen esa suerte, pero el posterior vamos a estarnos encontrando. Y recuerde que los domingos a las 14 y a las 20 horas usted puede en UFRO Radio escuchar la reproducción de este programa. Por su amable sintonía, gracias a los panelistas y a quienes nos han seguido en esta noche, gracias y hasta siempre.